Bueno, yo os puedo seguir entonces para adelante con punteros. Habíamos quedado aquí. ¿Alguna duda hasta aquí de lo que vimos el otro día? ¿Os quedó claro lo del tema de los punteros, la memoria, cómo trabaja de forma y manera de que puede ser que aunque sea memoria, es memoria que se trata dinámicamente, puede resultar que os quede emborronada y que hay que tener mucho cuidado con los punteros al lugar al que apuntan, porque una vez que desapunta ese lugar, ya esa memoria no vais a poder acceder y puede quedar borrosa, y si creáis una variable que apunte a esa dirección de memoria, resulta que os va a dar un resultado inesperado, y por eso es importante inicializar las variables cuando sean importantes. Cuando no sean importantes, porque sabéis que a ciencia cierta que van a tomar un valor, pues en principio no será necesario inicializarla, aunque como en caso de duda. Bueno, pues esto lo entendisteis bien, el tema de la palabra clave new, que se puede decir que es un procedimiento oculto, sí, pero no es un procedimiento realmente. New es una palabra clave que conoce el compilador, y lo que hace es reserva ya el espacio en memoria adecuado para ahí que puedas almacenar el dato al que apunta un puntero, ¿vale? Eso lo entendisteis, ¿no? Y asignación de punteros no es lo mismo que asignación del valor al puntero. Para la asignación del valor del puntero es el asterisco. Te veo como que te ha sorprendido esta jugada del asterisco. No, es que estaba pensando, realmente es necesario utilizar el new para definir el espacio. O sea, primero declaras la variable, después le asignas el espacio. Sí, porque mientras que no, claro, una cosa es que tú definas una variable de tipo puntero y otra cosa es que ya lo vayas a utilizar. Mientras que ahí viene el tema de la memoria dinámica. Es que si no, no sea memoria dinámica. Entonces sería lo mismo que un array. Si ya te va a reservar el espacio, ¿qué ganas? ¿No veis el sentido común? Entonces, ¿qué ganamos? A ciencia cierta es new, y después vamos a ver la sentencia dispose, que es para al revés. Es decir, libera esa memoria. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver lo que son las listas con punteros. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Una lista, lo primero que tenéis que saber es que es una estructura ilimitada, es una estructura, un tipo, bueno, pues una estructura de datos, que es lo mismo que hacéis con un vector, pero con la cuestión de que el vector tenéis que darle un espacio ya predefinido, que se os puede quedar muy grande o pequeño. En la lista dinámica no se os va a quedar nunca pequeño, porque va a ir creciendo a medida que vais metiendo elementos. Las listas dinámicas, bueno, pues está muy bien para almacenar datos que estén ordenados, y bueno, pues es un poco las listas dinámicas indexadas es la base en la que están hechas las bases de datos buenas, ¿vale? Las bases de datos están hechas con listas indexadas, en principio, bueno, con una serie de cuestiones. Luego lleva una lista, es un objeto, al final en la base de datos es como un objeto que tiene unas cuantas tablas y que, bueno, ¿vale? Entonces, vamos a dar ahora hoy las listas. Claro, las listas, nosotros bien, teníamos el otro día un puntero que apuntaba a un elemento, ¿no? Claro, yo para hacer ahora una lista, ¿qué tengo que tener? Varios elementos, ¿no? Es lo que el otro día empecé a deciros. Yo tengo aquí, imaginaros esta lista de 2 elementos, no voy a poner más. Claro, aquí tengo estos 2 elementos, ¿cómo los ligo? ¿Cómo los ligo? Pues con otro puntero. Entonces, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Que ese tipo de dato este campo, esto, veis que tiene como 2 partes. Uno, donde voy a guardar el dato tal cual, y otro, ¿qué es? Un puntero. ¿Esto cómo se llama? ¿Os acordáis qué estructura de datos eran aquellos que tenían varios campos? Struct. Es decir, esto es una struct, registro. ¿Vale? El de la clase. ¿Veis que entonces vamos a tener que definir un puntero que apunta a un registro? Entonces, ¿a qué eso lo tenéis que saber? Porque ¿qué tenemos que definir? Un tipo de dato que es registro y después un puntero que apunta a ese tipo de dato, ¿vale?
Entonces vamos a ir haciéndolo. A ver, venga, vamos a ir haciéndolo a ver cuál es el nivel cultural que tenéis ahora mismo. Esto, a ver, ir diciéndome, por no sacar a nadie a la pizarra, por no jorobar mucho. A ver, tipedef, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Struct, ¿no? Sí. ¿Qué nombre le damos a esta estructura? Por ejemplo, si esto le llamamos una lista, cada elemento de esta lista, ¿cómo se llama? Nodos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces le llamamos tipo nodo. ¿De acuerdo? Esto, es decir, para cada elemento de estos, yo le voy a llamar nodo. Entonces por eso le voy a llamar tipo nodo. ¿Vale? ¿Y ese tipo nodo qué tenemos? ¿Qué campos tenemos aquí? Un dato int. Un dato int. El tipo de dato, ¿no? Sí. Es decir, tipo dato. ¿Vale? ¿Tipo dato qué es? Es un identificador, primero, por ejemplo. ¿Vale? Primero es tipo dato. Tipo dato que puede ser otro registro, o puede ser o un vector, o puede ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? O un entero, como el otro día. ¿Vale? Entonces, tipo dato es un tipo de dato que definiré antes. ¿Vale? Este tipo de dato podéis poner ahí de cualquier de los tipos conocidos. ¿Puede ser enumerado ese tipo de dato? Sí, ¿por qué no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? Fijaros, lo más importante aquí ahora es tipo. ¿Qué tipo es este? Apunta. Es decir, tengo que definir tipo nodo. ¿No? Siguiente. Con un asterisco delante. ¿De acuerdo? ¿Sabéis por qué ese asterisco? Porque estoy definiendo un puntero que apunta a otra variable tipo nodo. No sé si me explico. Yo estoy apuntando un identificador, le llamo siguiente porque apunta al siguiente. ¿Qué tipo es el siguiente? Tipo nodo. ¿No? Entonces, puntero que apunta a otro tipo de dato que es tipo nodo. ¿Vale? Ese tipo nodo resulta que es lo mismo que aquí. Entonces, ¿qué ocurre de una cosa que os dije en su día? Va a haber una excepción a lo de la declaración de los datos. Sabéis que los tipos, a medida que los vais utilizando, los tenéis que tener definidos antes. ¿Y aquí cómo se come esto? Dentro de la propia declaración de tipo nodo, declaro el tipo nodo. Parece que es un poco... Eso es un vector y eso es un motor. ¿Cómo? Eso es un vector arriba. ¿Qué vector? Arriba el tipo. Yo no veo ningún vector. Arriba es un identificador y abajo es un puntero o algo así. Puede ser. No, es un puntero, digo. Los dos son tipos de datos. Yo estoy definiendo un tipo de dato de tipo de nodo y sin acabar de definir el tipo de dato, porque lo defino cuando cierro el paréntesis, resulta que defino un identificador de tipo puntero que apunta a tipo nodo. Es decir, sin acabar de declarar tipo nodo, hago una asignación a ese tipo. Casi es como una cosa que parece que va contra natura, porque yo os dije, cuando vosotros utilicéis un tipo, previamente tenéis un tipo de otro tipo, el otro tipo tenéis que tenerlo predefinido antes. Es decir, tenéis que, si tú defines, por ejemplo, un array, un vector sobre un registro, es decir, ¿qué hago? Tabla. ¿Qué defines primero? El registro y después el vector de registros, ¿sí o no? ¿Os acordáis? Dije, y siempre ese es el orden que hay que hacer. Y resulta que aquí me lo he saltado. Es como una declaración, se puede decir, salvando la distancia, recursiva. Estoy llamando a un tipo de datos que todavía no he acabado de definir. Es decir, estoy llamando recursivamente, cuando utilice recursividad, cuando dais recursividad en el siguiente cuatrimestre, resulta que estoy llamando a la función repetidas veces, ¿no? No sé por qué.
Esto, ¿qué os parece? Lo están viendo desde allí, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se come eso? ¿Con patatas o cocido? No, nadie dice nada. Sí, como está. Lo declaras arriba del tipo y abajo está declarado con el valor. ¿Qué pasa con las chismas? Están en casa, lo mueven ellos. ¿Quién es? Lo está viendo. ¿Alguien desde su casa está cediendo aquí a algún pirata? No, pero en clase de física también se mueve. Espera, que esto lo grabamos. Pues lo permite, porque es una excepción, ni más ni menos. Esto es una excepción, ¿de acuerdo? Es una excepción y el compilador ya lo toma como tal excepción. Es decir, esto sin terminar de declarar el tipo nodo, ya declaro un dato de ese tipo nodo, que en este caso es un puntero, ¿de acuerdo? ¿Os dais cuenta? Es decir, eso es una excepción. Es decir, no es una cosa, no estaba rebuscando nada, es decir, por sentido común, lo que no puede ser es vaca y buey. ¿Cómo lo hago si no? Si tú tienes que declarar una estructura que tiene un campo dato y otro que es un puntero que apunta al mismo estructura. ¿Jole? No puede ser ¿Cómo lo hago si no? ¿Se os ocurre alguna otra manera que pudiera dejar el compilador y que fuera más claro? ¿Se os ocurre alguna manera? Es que en todos los lenguajes de programación además es igual. Se vais a Pascal y también es igual para declarar punteros. Siempre permite la excepción. Vais a módulo 2, también es igual. Es igual siempre. ¿Y ahora ¿y cuál es el siguiente paso que tengo que dar ahora? Ahora ya tengo definida la estructura de tipo nodo. ¿Y ahora qué tengo que definir? Bueno, tengo que definir un puntero que apunta a esa estructura. Es decir, ahora tengo que definir typedef tipo nodo tipo puntero, ¿vale? Ahora me falta definir el tipo. ¿Qué estoy definiendo con esto? El cursor que apunta al primer elemento de la lista, se supone, pero que después iré recorriendo, ¿vale? Si queréis, aquí, si queréis, en vez de llamarle tipo puntero, para que lo tengáis, podéis llamarle tipo lista ya. Esto es la lista, ¿vale? La tabla que llamábamos en vectores de registros, esto se llama lista, tipo lista. Este va a ser el tipo lista, ¿vale? Es nuestra lista dinámica. Y ahora vamos a seguir trabajando. ¿Veis la estructura? Defino tipo nodo. Si quitáis esta línea, decís, parece que es todo correcto. Defino tipo nodo y luego defino un puntero que apunta a ese tipo nodo. Hasta ahí todo correcto. Lo único que os tiene ahora un poco desubicados es porque hago esto. Joder, tengo que hacer esto porque el segundo campo es también apunta a tipo nodo. Es un puntero que apunta a tipo nodo. Si no, no podría hacer esto. Es decir, si no hago eso, nunca podría hacer una lista dinámica. ¿Vale? ¿Lo entendisteis? Sí. Eso es muy importante que lo entendáis, ¿eh? ¿Ahora qué podremos hacer? Podemos definir ya variables de este tipo y de tipo nodo, ¿no? ¿Sí o no? Podemos definir, ¿no? Os voy a enseñar un momentín cómo sería, lo tenéis aquí, pero vamos a ver. Bueno, el último elemento siempre, en una lista siempre tenéis que tener el último elemento de todos, siempre tenéis que acabar en null, ¿vale? Para tener al final es decir, ¿cómo metéis aquí null?
apuntando. Pues el campo siguiente es asignarle al campo siguiente, que es un puntero, el campo igual a null. ¿De acuerdo? Vamos ahora, volvemos sobre esa lista. Voy a volver a dibujar para no liarnos. Mirad, hay una cosa. El primer elemento de la lista lo deberíais tener siempre, es decir, un cursor que apunta al primer elemento de la lista, deberíais tenerlo siempre cuando trabajéis con punteros fijo. Porque si perdéis esa referencia, posiblemente ya nunca vais a encontrar el primer elemento de la lista, a menos que tengáis listas doblemente enlazadas. Es decir, si doblemente enlazadas es que tengáis dos campos punteros, uno que apunta al siguiente y otro del anterior que apunta, o uno del siguiente que apunta al anterior. Como no es el caso de este curso, os lo digo por si acaso os cae algo en teoría, listas doblemente enlazadas es que tienes, en vez de tener el registro, en vez de tener el tipo de dato y un puntero, tiene el tipo de dato, un puntero al siguiente y un puntero al anterior. Es decir, tendría que tener como mínimo tres campos. ¿Vale? Entonces sí que podéis a lo mejor perder la referencia del primero y siempre el primero y el último apuntarán a null los dos. Y podrías... Pero en el curso lo que importa es saber que si no queréis perder luego la referencia al primero, lo tenéis que dejar ahí. Imaginaros que yo tengo una lista y esta es la null, ¿no? Imaginaros una lista de enteros, que es bien fácil de ver. Este es el 3 y este es el 7. Y ahora me dice que yo tengo que integrar. Os lo voy a explicar conceptualmente. Yo quiero ahora integrar el elemento 4. Por orden. Quiero mantener ordenada la lista. Claro, esto al final lo tenéis que definir también del tipo nodo. ¿Lo veis? Es decir, tenéis el tipo nodo, que tenéis un dato de tipo entero en este caso y un puntero al siguiente. ¿Vale? Entonces tú crearás una variable que apunta a este nuevo elemento, es decir, creas puntero nuevo que quiero integrar, ¿no? Que no es este, ¿vale? Este es el que apunta al principio de la lista. Yo la lista la tengo encabezada por este y tengo cuando acaba la lista, ¿vale? Y yo me puedo ir desplazando sin más que decir mi nodo punto siguiente y hacer al siguiente elemento, el siguiente nodo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago esto? Lo primero que tengo que hacer es crear un elemento auxiliar. Crear un elemento auxiliar. Ese elemento auxiliar yo tengo que buscar el lugar donde tengo que insertar esto. Tengo que ir recorriendo la lista, elemento a elemento, y luego lo vemos en código, cómo se hace. Yo tengo que ir a encontrar el lugar donde lo tengo que integrar. Esto. ¿Dónde lo integro? Yo voy comparando el campo dato. ¿El 3 es mayor que el 4? No. Entonces continúo al siguiente. ¿El 7 es mayor que el 4? Sí. Entonces me toca integrarlo ahí. ¿Lo veis? Para eso nomás es un recorrido. ¿Vale? Un recorrido por la lista. Entonces, ¿qué hago ahora que encontré? Y tengo esto, que por otra parte es el dato que tengo que incluir luego. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues lo voy a poner azul. ¿Qué se os ocurre que tengo que hacer aquí? El puntero para aquí y el puntero. Yo cambiar los punteros. P nuevo, el campo siguiente, tengo que hacer que apunte aquí. Al mismo que apunta a eso, con una asignación ya está. Sabéis que para que un puntero, como sabéis que este puntero y este tienen que ser del mismo tipo. Los voy a declarar los dos de mi tipo puntero, ¿vale? Que son punteros que apuntan a un registro, mi nodo, tipo nodo. ¿De acuerdo? Mirad a ver si me estáis siguiendo, que estoy mentalmente contactando y es conceptual. Luego lo vemos cómo se hace en código. Lo miramos ahí, que eso ya lo tenéis escrito. Entonces, con una simple asignación P nuevo igual a aus, al lugar que apunta aus, me apunta también P nuevo. ¿Sí o no? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? El anterior, apuntar aquí. El anterior, pero para el anterior lo he perdido. El anterior lo he perdido. ¿No lo veis? Pero está el de origen del nuevo, que ese se conoce todavía, ¿no? ¿Cuál? 3 tiene que apuntar al nuevo. Sí. Ese se sigue teniendo, ¿o no? Lo que dice tu compañero es que ahora en vez de apuntar a este, tiene que apuntar a este de aquí.
Pero, ¿cómo apuntó este? No, es lo que dice, tiene que ir a la referencia al puntero de Aquí, origen. no, pero claro, aquí lo veis fácil. Pero yo imagínate que tenga 10 antes, que el primero está 10 atrás. Le decía asignando la dirección del puntero nuevo creado. Este, Ese. pero ¿qué quieres asignar aquí? Al 3. ¿Y cómo lo asigno? Si no tengo ninguna referencia apuntando al 3. Sí la tengo, pero la he dejado atrás. Coño, aquí es directo, ¿no? Aquí lo tengo claro, sí, es directo. Pero, ¿aquí cómo voy a apuntar si esto lo he perdido? No. En el registro del 3, Sí. el puntero siguiente sería la dirección del 4. Sí, es decir, esto tiene que apuntar aquí, pero ¿cómo lo hago? Esto es una... Yo me tienes que explicar, vamos a ver, ¿esto cómo lo hago? Esto lo hago tan fácil como decir, P nuevo, apunta al mismo lugar que AUS. Y ya está. P nuevo, apunta a donde apuntaba AUS. Bueno, P nuevo, punto siguiente. Porque acordaros que el que es puntero es siguiente. Pero ¿y cómo hago yo ahora esta asignación que dice? Sí, yo estoy de acuerdo en que lo que tengo que hacer es rompo esto y esto señala aquí. Con eso ya tengo insertado este elemento. Pero ¿cómo? ¿Pero qué? Dime qué asignación hace. A ver, dímelo en código, ¿cómo lo harías? P3, punto siguiente igual a P nuevo. ¿Cómo? ¿Dónde está P3? El 3 digo porque es el registro 3 el que tocaría. Sí, pero ¿dónde está el puntero que apunta al registro 3? Exacto, pero yo lo que pregunto es, ¿y al asignar ese puntero nuevo, ese puntero antiguo se sale solo? ¿O quedan los dos punteros a apuntar al 7? Asignas el nuevo, ¿no? El P nuevo. Ahí, el P nuevo siguiente, del 4, Vamos a ver. apunta al 7. Yo apunto Y ese puntero el antiguo. puntero siguiente, que el campo del registro, que es un Sí. puntero, el P nuevo, punto siguiente, que es el campo siguiente del registro, Ah, vale. del registro Vale. que tiene esto y esto, Vale. apunta a AUS. Os he demostrado cómo Automáticamente pierde apuntar. el- Vale, y automáticamente esto apunta ahí, que antes estaba apuntando a NUL, por ejemplo. Apunta ahí y se pierde el otro puntero. ¿Qué puntero se El que pierde? tenía antes, del 3 al 7. Es el P nuevo No, siguiente. esto es el paso 1. Vamos, bueno, este es el paso 2, porque el paso 1 es encontrar el lugar, ¿vale? Encontrar el lugar, vamos a llamarle paso 1 este. ¿Vale? Paso 2 es este. Y el paso 3 es romper este vínculo y apuntar aquí, que todavía no me lo habéis explicado cómo lo vamos a hacer. Es que tú que estás viendo, esto, vamos a ver, vamos a borrar esto, para que no te equivoques. Vamos a ver, tú imagínate que esto viene mucho más atrás. ¿Vale? Tú imagínate que este es el elemento 100. A ver, ¿cómo lo hacemos? Sí, vale, que estaba asumiendo que se conoce esa... Claro, es que tú ves ahí el cursor, si tengo el cursor y resulta que es en el primero, sí, pero es una casualidad, eso no puedes generalizarlo. Entonces, a ver, ¿qué me dices? Todo esto, vamos a ver, el AUS también es un cursor, ¿eh? Lo que pasa que yo os digo que el cursor inicial, cursor es un puntero del tipo de datos que usáis. Entonces, el cursor, hay un cursor que siempre tenéis que tenerlo inicializado en el principio de la lista, para la lista no perderla. Y luego hay cursores auxiliares, como ese que yo he puesto ahí, que lo que hace es para recorrer, también es un cursor, ¿vale? Es decir, no penséis que el cursor es el que queda ahí estático. Eso es importante, que lo tengáis también claro. Entonces, ¿qué me decís? ¿No sabéis? ¿Nadie piensa nada? Pues como no está teniendo otro cursor auxiliar que vaya apuntando lo anterior. Pues a lo mejor hay que crear otro cursor. A lo mejor hay que crear otro cursor, como una idea que no necesita tampoco grandes alardes, es dejar siempre uno anterior, ir buscando ir moviendo los dos, y entonces tienes este apuntando y tienes el anterior. Y entonces lo único que hay que hacer aquí, en el paso 3, es una asignación tan fácil como anterior, punto siguiente, ¿no? Apuntar al mismo sitio que apunta P nuevo. Claro, esto lo que hace es romper vínculo y esto apunta aquí, pero es lo que yo quiero. Y después, el P nuevo, el auxiliar y el anterior, eso ya me puedo olvidar de ellos.
¿vale? Porque yo ya lo tengo todo, la lista la tengo ligada porque tengo el cursor al principio de la lista y todos los demás elementos están ligados. Con lo que esta lista, lo que tenéis de resumen de esta lista es puntos suspensivos, para que no vuelvas tú con el cursor otra vez. Tres, puntero al 4, puntero al 7, y acordaros de aquí siempre en el último hacer la asignación nulo, final de lista. ¿Vale? Y el primero queda donde quede. ¿Vale? Esa es la lista que queda, como quedaría. Si ahora vais al código, ahí lo tenéis en código, ¿veis? Mira, en la página 360 tenéis el libro ahí, ¿no? Fijaros, ahí la palabra definición. La definición de la secuencia será lo que hemos dicho. ¿No es? Fijaros, vamos a ir viéndolo. Y ahora me preguntáis las dudas. ¿Qué define él? Un tipo nodo, como hice yo, que tiene un valor de tipo integer. Eso es una estructura que tiene un valor de tipo integer y luego tiene un puntero que apunta a otro registro también de tipo nodo. Que ahí está lo que tenéis que señalar. Ojo, es una excepción que permite el compilador. Y luego, ¿qué defino? La tipo lista, le llama tipo secuencia, que apunta, ¿vale?, a un registro del tipo nodo, lógicamente. ¿Qué define después? Define mi secuencia, ¿vale? Una variable de tipo secuencia. Ya voy a trabajar con mi lista, una variable. ¿Hasta ahí bien? ¿Cómo hace el recorrido? Que es la primera cosa que hay que hacer, un recorrido. Si la lista está ordenada, que además en una lista ordenada es más fácil de mantener, fijaros qué fácil es de mantener, que vosotros en una lista no hace falta que tengáis un espacio intermedio. Con tal de tener esos dos punteros, auxiliar y anterior, ¿vale? Esos nodos, esos cursores, vosotros podéis abriros el espacio que queréis en el medio. Sin embargo, ¿qué pasaba con un vector? Teníais que coger, mover todos a la derecha. Eso es un rollo, ¿veis que eso necesita mucha memoria? Que tenéis que mover los elementos uno a uno, de ahí al final, si hay 1000 elementos, 1000 movimientos. ¿Veis aquí qué fácil es? ¿No lo ves que es más dinámico? ¿Qué tipo de datos tú utilizarías para listas muy dinámicas? ¿Qué utilizaríais para listas muy dinámicas, para trabajar con datos muy dinámicos? Un puntero. Es que es así. ¿Y un vector para qué lo utilizarías? Para cosas más estáticas, ¿vale? Mis frutas. Bueno, mis frutas, tengo 20 frutas. Bueno, pues ahí no hará falta un puntero. Creas un espacio para cada fruta y ahí le asignas los registros que tú quieras. Cuántas vendí, a qué precio, etcétera. Porque son mis frutas. Si una no la necesito un día, da lo mismo. Yo lo tengo ahí, lo tengo a cero y punto. Eso tenéis que ya vosotros saber. Este curso tenéis que saber cuándo hay que utilizar punteros y cuándo hay que utilizar arrays. Eso sí, punteros en el examen no es cosa habitual que salgan nada más que en teoría, conceptuales. No os piden trabajar con punteros a la hora de los programas hasta ahora. Pero bueno, está dentro del temario. Hasta ahora yo nunca vi ningún examen en toda la historia que hayan pedido punteros en el desarrollo. De hecho, en las prácticas tampoco necesitáis punteros para nada. Es decir, lo normal es que los punteros tengáis que saberlos conceptualmente, y los punteros los voy a utilizar en el segundo cuatrimestre y en cursos posteriores. Aquí en este no está por alguna particularidad el definir con el new. Debería de estar también el new. Es que todavía no hemos definido nada. Cuando pone ya tipo secuencia. No, vamos a ver, tipo secuencia es una variable de tipo... Es una variable de tipo secuencia, pero de momento no voy a asignar nada. Yo sé que voy a crear una secuencia, mi secuencia, mi lista, pero yo cuando puse yo lo del new. Claro, mira, ¿a dónde lo había creado yo? Pero ya cuando hice yo el new es posterior, mira, este hemos quedado aquí. Yo defino un puntero de tipo, mi puntero de tipo puntero. Y aquí lo único que he dicho es algo más, he dicho... Defino tipo lista de tipo nodo. Y aquí me falta, bueno, ahí yo quedé un poco antes. Él dice, crea de tipo lista, crea mi lista. ¿Vale? Él lo que ha hecho es poner de tipo lista
Creo mi lista, que es ya una variable con la que vas a trabajar. Tú esto es un identificador de tipo, pero tú no puedes trabajar con esto para meter datos. Tú tienes que crear una variable, como siempre. No sé si me explico. Sí. Vale, vamos a seguir mirando. Recorrido. Recorrido, dice, el recorrido de toda la secuencia se consigue mediante un bucle de acceso a elementos y avance del cursor. Puesto que la secuencia tiene un número indefinido de elementos, no se usará un bucle con contador. Claro, lógico. En listas, el contador es en arrays, tú lo puedes utilizar un contador, porque los arrays sabes el número de elementos que tienes que recorrer. Aunque yo utilizaría un while también, porque si es para buscar, cuando encuentres el elemento, que no tienes que llegar al final del contador. Y si tú fuerzas a salir un for, no es lo idóneo. Si tú vas a forzar a salir cuando encuentras un elemento, lo mejor es que utilices un while, ¿vale? Pero en listas lo que está claro, una lista que es dinámica y que puede tener un número de elementos indefinido, ¿vale? Indeterminado en cada momento, lo lógico es que utilices siempre un while o un do while, ¿vale? Entonces, lo que hace aquí es crea un cursor, ¿vale? Crea un cursor y va recorriendo hasta que ese puntero apunte a nulo. ¿Lo veis? Y va escribiendo el valor. Fijaros cómo escribe el valor. ¿Sabéis eso que veis ahí del guión? Esa flecha que veis ahí, efectivamente, ese es lo mismo. Vosotros para acceder al punto siguiente, imaginaros aquí tengo mi lista, ¿no? Esto es muy farragoso. Cuando lo estéis escribiendo os vais a dar cuenta. Esto, ¿qué es? Acceder al siguiente elemento de mi lista, que apunta siguiente. Es decir, imaginaos que estoy aquí, yo quiero acceder al siguiente elemento. Entonces yo tengo que poner asterisco, mi lista, entre paréntesis, punto siguiente. Esto sabéis que es porque es el campo del registro y esto es porque es el puntero. Esto lo resuelve poniéndolo de esta manera. Mi lista siguiente. ¿Vale? Eso, acostumbraros a hacerlo así. Pero saber que viene de lo de arriba, porque os pueden poner luego en cuestiones lo de arriba. Es el curso de valor. Es el curso de valor. Efectivamente, esto es como una cuestión que es más difícil, sobre todo si esto siempre, fijaros, tienes que poner paréntesis, asterisco, paréntesis y punto. Joder, son al final 4 elementos, aquí solo ponéis uno. Y esto siempre se olvida un paréntesis, siempre es un... Entonces lo resuelve el compilador sustituyendo los paréntesis, el asterisco y el punto, todo en uno por una flecha. ¿Vale? Entonces por eso os pone cursor, flecha siguiente. Eso indica el siguiente elemento. El cursor lo pasáis, lo que vimos aquí. El cursor lo pasáis. Esto que hice aquí. Vais recorriendo, es decir, cuando vosotros, si no está aquí, decís aus, flecha siguiente, y pasáis. El cursor apunta al siguiente elemento. ¿Vale? Eso es el movimiento que hace. Claro, aus es, ahora mismo apunta aquí. Si yo le pongo aus igual a aus guión siguiente, en vez de apuntar aquí, salta al siguiente. ¿Me entendéis? Ponerlo ahí, señalar ahí lo que hace por si... Es decir, cuando lo repaséis, porque el código lo tenéis ahí, no tenéis que investigar nada. El código para recorrer una lista lo tenéis ahí. Y no hay que saber más que esto. Y luego matizamos con cuestiones, ¿vale? Sobre punteros. Sí, pero aquí manda andar hasta el null, ¿no? Y después manda escribir cuando encuentra. Pues no, escribe todos los elementos. Saca por pantallas todos los elementos de la lista. Sí. Es decir, lo que hace es, en este caso, escribiría 3, 4 y 7 por pantalla. Eso lo único que hace es imprimir todo. Y después manda otra vez... Al siguiente valor. Va al siguiente valor. ¿No ves? Cursor es igual a cursor, punto siguiente. Es el puntero al siguiente elemento. Es decir, lo que hace es, estaba en el anterior y lo desplazo al siguiente. Y anterior lo dejo ahí. Eso lo vemos más adelante.
porque anterior todavía no apareció. De momento lo que estoy haciendo es un recorrido para escribir los valores, que tiene los valores de los datos de esa lista, que están en el campo datos, ojo. El puntero nada más es un artificio para hacer la lista dinámica. El puntero es un campo que tenemos nosotros que artificialmente meter ahí, porque si no, ¿cómo hacemos la lista dinámica? No es dinámica. Al final, si le quito el puntero, tengo que hacer un vector. Era una pregunta un poco tonta. Este es máscara de 5 que da aquí antes, cuando escribe, ¿esto es la marca estándar que se da? ¿Cuál No, dices? sí, cuando manda a escribir, el printf. El printf es 5 porque son integer y dice que deja 5 espacios, Sí, pero y ajustado a la derecha. ¿Lo ponemos como estándar de 5? No, es que no, él pone el libro 5, pero vosotros, Sí, a mí me hace si vas a falta- trabajar con 10 dígitos, no puedes poner 5, tendrás que poner 10. Si vas a trabajar con 2 dígitos, pues pones 2. No, eso no es estándar, eso es una cosa que pone el libro. Si te lo puedes tomar tú como estándar, puedes ponerlo estándar, pero no, eso es para cada uno, y lo que dice es que tú dejas 5 dígitos, si es un 3, dejas 4 espacios que no son nada y pones el 3 al final. Es para encolumnar, más bien, ¿vale? Para que no te aparezcan los números por ahí descoordinados. Búsqueda. ¿Qué cambio hay entre el recorrido y la búsqueda? Bueno, pues el recorrido y la búsqueda, fijaros, ahí ¿qué os aparece ya? Anterior. El valor anterior, que es el que habíamos deducido que vamos a necesitar. El valor anterior, que es el que te recuerda cuando encuentras un elemento, el cursor que apunta al elemento anterior, porque voy a necesitar el elemento anterior que apunta al que busco. ¿Vale? Por eso aparece ahí el elemento anterior. Y aparece en el while, mientras que no encuentro el valor. Es decir, fijaros que es lo mismo el paso 1, que es la búsqueda, es este que veis aquí. El código que hace la búsqueda, eso de que puse yo 1, se hace de esta manera, con 2 cursores. Uno que le llamé yo aus, que aquí le pone cursor, ¿vale? Yo le llamé aus, y otro que es anterior, que es que me recuerda la posición anterior a la que encontré. ¿Vale? ¿Cuándo sale del while? Cuando llego al final de la lista y no encontré nada. Si no encontré nada y llego al final de la lista, ¿qué tengo que hacer? Añadirlo al final. ¿Tenéis algún inconveniente en añadirlo al final? Más fácil, porque tú únicamente tienes que crear eso, apuntar con anterior a lo que eso y apuntar a nulo. Con lo que rompes el vínculo que apuntaba a nulo y lo apuntas a nulo. Es bien sencillo. ¿Vale? ¿Alguna duda del código buscar? Paso 1. Inserción. Mirad, ¿veis el esquema? ¿Qué cambia el esquema sobre lo que os dije? Nada. Que tenéis que crear el nuevo elemento, P nuevo, le llamo aquí nuevo, encontrar con el cursor donde hay que insertarlo, ¿vale? E insertarlo cuando encontréis. Una pregunta. ¿Alguien ve cómo simplificar ese esquema? ¿Nadie lo ve? Con 2 punteros. Como con 2 punteros. Ahí utilizamos 3. Anterior a os y P nuevo. ¿Alguien ve eso cómo simplificarlo? Bueno, a medida que vas recorriendo la lista, el anterior siempre lo tienes. Sí, el anterior sí, pero es que el anterior lo debo tener. Como pierda el anterior, ya te digo que entonces tengo que volver otra vez para atrás. No me refiero al anterior como variable que hayas definido, sino como el registro en el que estás. En el registro en el que estás, ese es el anterior, y conoces al que apunta al siguiente. Claro. Es decir, esto ya lo hice yo intencionadamente. Esto, lo que dices tú es que puedo suprimirlo. Sí. Sí lo puedo suprimir. Es el original. Sí lo puedo como el original. ¿A qué te refieres? No sé, no te entendí. El P nuevo. El P nuevo no, ¿cómo se llama? El cursor. Usando el cursor. Con esta anterior y el siguiente,
equivale a este aus, con lo que aus lo puedo suprimir. Sí, porque yo lo mismo que hago con aus es lo mismo que poner anterior flecha siguiente. Y no pierdo la posición anterior, que es lo que quiera, y puedo también esto, anterior guión siguiente, lo puedo señalar aquí, y después este primero señala aquí, y después este señala al anterior. En un momento dado tengo los dos señalando al 7, y en el siguiente paso, último paso, lo que hago es romper ese vínculo y ponerlo ahí. Solamente con esto. Entonces, esa un paso importante. Ya me he quitado en medio el aus, ¿vale? Y vamos avanzando. ¿Tú ves que se puede quitar el aus? Sí, no veo, pero... ¿Tú lo ves? Sí. Coño, ¿y por qué no lo veíais antes? Porque no me sabemos hacer. El anterior siguiente que lo pones ahí, equivalente al aus. Si lo quitamos, queda el anterior siguiente igual a P nuevo, ¿no? Igual a P nuevo, claro. Pero el anterior... vamos a ver. P nuevo, punto, P nuevo, guión siguiente. Tiene que ser anterior siguiente igual a P nuevo aquí, siguiente. Esto es igual a anterior guión siguiente. Ya, vale. Esto quedaría así. En vez de aus, anterior siguiente, lo que puse aquí, anterior siguiente es equivalente a aus. Y en el siguiente paso lo que hace es romper ese vínculo, y es lo que hemos dicho: anterior guión siguiente igual a P nuevo, para que esto, en vez de apuntar al siguiente nodo, apunte al nuevo nodo que he incluido. Es decir, el siguiente paso sería, por ponerlo completo, el anterior guión siguiente igual a P nuevo. Igual a P nuevo, claro. Ese es el último paso, ese es el paso 3. Por numerar pasos, este sería el paso 3, este es el paso 2, y el paso 1 es un recorrido por búsqueda, que en vez de recorrerlo con aus, lo recorro con anterior. Y entonces me quedo siempre en la posición anterior. Esa es la clave. Me quedo siempre en la posición anterior. Como puedo acceder al siguiente, solamente poniendo anterior guión siguiente, accedo al siguiente elemento. El P nuevo siguiente, como lo pones ahí, sería el paso 2, ¿no? P nuevo siguiente sería igual al anterior siguiente. Claro, eso que hice ahí. Paso 2. P nuevo guión siguiente apunta a anterior guión siguiente. Y después le digo que el P nuevo es igual al anterior siguiente. Y luego anterior siguiente es igual a P nuevo. Claro, porque tienes que apuntar el puntero siguiente, lo que apunta el campo siguiente de anterior, tiene que apuntar a donde apunta P nuevo. Entonces es una asignación de punteros. Es lo mismo que tenéis aquí, mira, ¿no veis el código? Que pone primer paso, segundo paso, tercer paso. Son los 3 pasos que he dado yo. Y ahí tenéis el esquema. ¿Y no veis cómo aparecen nada más 2 cursores? El que apunta al elemento nuevo y el que apunta al anterior. Por supuesto, nuevo, que tiene que ser también del mismo tipo puntero que el cursor anterior. ¿Por qué? Porque si no, no se permitiría asignaciones. No, a 2, a 3. Al cursor anterior y nuevo, ¿no? ¿Cómo? Hay 3 punteros, cursor anterior y nuevo. No sé dónde pone cursor anterior y nuevo. Yo veo anterior. El cursor. Vamos a ver, el cursor es el que apunta al primer elemento de la lista. Es el primero. Sí. Es el primer elemento de la lista. Ahí no aparece ningún cursor por ningún lado. El cursor, fíjate que es lo mismo que puse yo ahí. El cursor viene que se quedó mucho más atrás. Que aquí ya ni aparece, aquí ya no aparece ni. Desde el borrado, cuando hace la inserción. Mira dónde aparece. ¿Veis cómo aparece el new? ¿Veis cómo aparece el new para crear el espacio? Fíjate que la lista existe. Todos los datos que tú vas insertando, tú tienes que hacerles un new. Claro, los que ya existen no tienes que hacerles un new porque ya existen de antes. Tú estás incluyendo un nuevo elemento. Entonces, ¿ves aquí cómo aparece un new? ¿Vale? Siempre el new es necesario, siempre es necesario.
ahí son 3 punteros. Yo solo veo 2. Yo de nuevo. Bueno, vamos a ver, pero el cursor, ¿dónde aparece el cursor? El cursor, ya te digo, el cursor... Al final es el primero. Sí, Bueno, bien, pero yo estoy hablando de que yo necesitaba 3 punteros para hacer este cambalache de operación. El cursor aparte. Entonces, aquí se usa 3, yo aquí usaba 4. ¿Lo ves? El cursor ya no lo tomaba, ¿vale? Yo el cursor le llamaba cursor, puse anterior aus y p nuevo. Y ahora nos hemos dado cuenta que aus también es redundante. Aus, si lo quiero crear, estoy al final creando, podría valer igual, pero es más lioso. ¿Veis que necesitáis más código? ¿Vale? ¿Lo veis? Que si lo puedo hacer con 2, ¿para qué lo voy a hacer con 3? A ver, ¿cómo hacemos el borrado? El borrado del... Sal a hacerlo, venga. ¿Pero el borrado de cuál? El borrado del mismo elemento que incluí antes. A ver, ahora tienes eso y quiero que me expliques cómo vamos a hacer el borrado. Ah, el borrado del elemento que se... Del 4, sí. A ver, explícanos. No hace falta que me hagas el código. Explícanoslo, a ver qué grado de... Porque es lo... Si entendiste esto, el borrado, toma la tira. Tú explícanos ahí en 3 pasos cómo haces el borrado. Pues es poco menos que lo anterior, pero justo al revés. Sí, bueno, pero explícanoslo en pasos, porque tú lo entendiste, lo que dijo. No lo entendió, así que hasta que no lo entienda él, estás ahí. Pues no sé, a ver, así a vuelta pronto. No hace falta que me pongas código, tú ponme tal, luego el código es lo más fácil, porque una vez que tenéis el concepto, el código siempre es lo mismo. ¿Vale? El código siempre es lo mismo. ¿Puedo crear un auxiliar? Pero hay que borrar uno. ¿Para qué vas a crearte un... Vas a crear uno nuevo para insertar, pero ¿qué vas a insertar? No, yo lo que intentaba era guardar esta dirección, la dirección de este elemento aquí, para después poder eliminarla. No. Lo único que necesito saber es si tú tienes que borrar, tú tienes que buscar el elemento 4 y buscarlo, es el primer paso, es buscarlo, el elemento que quieres borrar. Para pasar, si busco por ejemplo el 4, una vez que lo encuentre, coger este puntero. Oye, ¿puedes poner un poquitín eso de aus que has puesto ahí? Ese que va a ser un aus también. Borra ese aus. Eso va a ser un cursor, ¿no? Que vas a crear. Eso, así haces alguna práctica de pizarra que viene bien siempre. Ahora en las cuestiones ya vais saliendo vosotros también. Sí, ahí pones aus, venga, vale, ya encontramos el elemento. Sobre todo para poder guardar la dirección del elemento. No, la dirección. Lo que pasa es que te sigo sin ver, porque tú creas un cursor, pero un cursor es algo que va apuntando, que vas buscando, como aquel que puse yo allí, aus, sí. ¿vale? No es que vas a insertar uno nuevo. Tú es que ahí que vas a poner. Estoy buscando el elemento que quiero borrar. Sí, pero eso es un poco... Esto no lo necesitas para nada. Esto es un cursor. Borra ese trozo de ahí. Borra esa caja que has puesto ahí. Vamos a ver, los cursores... Déjame un momento la tiza. Vamos a ver, los cursores... Esto no es ni nada más ni nada menos que un tipo nodo. Sí. Tú defines un tipo puntero sobre ese tipo nodo y después tú declaras... Igual que el que empezó a crear la lista, ahora tú creas un cursor auxiliar, que no es ni más ni menos que esto, que apunta al elemento que tú quieras. Entonces tú vas recorriendo y ahora encuentras el que quieres borrar. A ver, y ahora hay que borrar, lo has encontrado ya, que es el número 4. Vale. Y ahora hay que borrarlo. Ese es el paso 1. Venga, pon ahí ya si quieres paso 1. Paso 1. Eso es lo mismo que antes. Estamos buscando... Ahora mismo no sé cómo me tengo que quedar con la referencia del anterior. Ya estás con el mismo problema del anterior. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pero me podría quedar con él, no necesito buscar. Claro, entonces vuélvete para acá y en vez de llamarle aus, llámale por mantener coherencia anterior. ¿Vale? Yo borraría eso de ahí, para lo del aus lo borraría y pondría anterior y me pondría el cursor en el 3, apuntando al 3. Bueno, ahí casi más bien apunta aquí. Es que ahí parece que engañas. Vamos a ver, no, apunta, mira, vienes por aquí y apuntas así. Es que si no... Eso te lo digo porque en el examen, si tienes que hacer algún esquema, esas
esa falta de rigurosidad Sí. te va a acarrear que esa cuestión te la van a tirar. Y una vez que tengo localizado el anterior al que tengo que borrar, lo que tengo que hacer es pasar la dirección del cursor, perdón, del registro que tengo que borrar en el que estoy situado. Sí. Con lo cual ya está enlazando el 3, estaré pasando al siguiente. Sí, pero nos lo puedes poner así un poco más explicado en pasos, lo que quieres hacer. Como hice yo allí, mira, no ves, paso 1, paso 2 y paso Vale, 3. lo primero es que he encontrado vale. El segundo es pasar este puntero, para que no se corten las líneas, aquí, el 2. Con lo cual este vínculo ya se rompe, porque el 3 con este punto estaría apuntando con esta dirección que estaría aquí. Es decir, ahí ¿qué código pondrías? Pondrías una asignación. Anterior, ¿cómo? Pero anterior puntos, pero es que ahí ¿cómo accedes a ese? Tú date cuenta que tendrías que poner como una, tú estás accediendo al punto siguiente del puntero. Sí, pero ¿cómo accedes a ese punto al siguiente? Porque tendrías que poner un cursor entonces apuntando ahí. Hombre, ¿dónde está? A ver, con el 3 tengo un puntero que apunta al siguiente. No, apunta al siguiente, pero el siguiente no es aquel yo redondel que tienes. El siguiente es todo esto. El siguiente es Anterior, Sí. flecha siguiente Sí. es todo esto. Sí. Claro, pero tú ahora no quieres, tú no estás haciendo nada con él. Tú estás haciendo a esta parte de ahí, no te va a quedar otra entonces que poner un cursor que apunta ahí para acceder al siguiente del siguiente elemento. Se podía poner... Es decir, eso que quieres hacer ahí, tú escríbelo a ver en código con lo poco que sabes. No se puede. Tienes que poner entonces un cursor en ese elemento en el que quieres apuntar. Porque fíjate yo lo que hice allí, ojo. Mira, yo te lo puse en código, con 2 instrucciones. Sí, pero en este también, para comparar, tiene que haber alguna forma de poder comparar con este elemento con el que estoy buscando. Pero no es más, yo le puse, fíjate, lo comparas Sí. porque es anterior guión siguiente, Sí. anterior guión siguiente, que es el campo que apunta ese puntero, punto dato, porque es el campo del registro, el dato, mi dato, el primer dato. Sí, y en este no se puede acceder también al registro, lo mismo que se accede a ese dato, se accede también a este puntero. No, vamos a ver, sí, vamos a ver, tú si pones anterior, Sí, anterior, punto siguiente, punto... el valor de anterior, asterisco, anterior, cierras, punto, valor, ese accedes al primer campo y al siguiente sí, si pones anterior, flecha, siguiente accedes al siguiente, anterior, guión siguiente, vamos a ver. El guión siguiente es... No, porque tú Es estás el puntero. con anterior estás accediendo a 2 campos, anterior punto dato y anterior punto siguiente. Con el anterior, si tú accedes a anterior punto siguiente, lo que estás accediendo es a lo que apunta el campo puntero, que es el campo siguiente de ese puntero anterior. Pero para acceder al primer dato de ese... Punto dato. Y con este no se podría poner en vez de punto dato, No. punto siguiente otra vez para acceder No, al siguiente puntero. no, mira, vamos a ver. Tú anterior lo tienes aquí, ¿no? Si yo sí pongo anterior guión dato, ¿qué me da esto? Estaría el 3. El 3. ¿Vale? Y si yo pongo anterior guión siguiente, ¿qué me va a dar? El siguiente elemento, pero el siguiente elemento es esto. El siguiente elemento es un 4 y un puntero. Es decir, es el puntero que apunta al siguiente elemento completo. Pero no apunta a esto que tú quieres ahí. No, tú lo que quieres hacer aquí es coger aquí esto y volverlo al primero. Entonces, aquí no te va a quedar otra. Si quieres hacerlo así, no te va a quedar otro que poner otro cursor que apunta ahí, un auxiliar. Y entonces sí puedes poner cursor guión siguiente que apunte al anterior. Al anterior guión siguiente. ¿Vale? Sí. Al anterior, vamos, porque no creo que quieras apuntar aquí. Es que aquí tú querrás apuntar aquí. Lo que pasa es que yo creo que te estás guiando un poco.
¿No? ¿No te parece que eso igual para borrar? No, si era más fácil casi insertar que borrar, con tu metodología que estás siguiendo, ¿no? ¿Qué? ¿Vosotros no aportáis nada? Vemos aqui, sim, é só borrar daí, é ele. O cursor seguinte é igual a Aquí, seguinte. vamos a ver, aquí, creando un cursor aquí, vamos a empezar por lo fácil. Yo sí creo, yo tengo el anterior aquí, ¿vale? Eu tenho que fazer aqui só... Vale. Vamos a ver, entonces, yo sí tengo aquí, sí que lo sabrías hacer, si no, a ver, pues ahora que lo tienes ya, ahora tienes dos cursores, anterior y auxiliar, a ver. Ahora sería... Vamos a ver si después lo podemos simplificar, es que si no nos estamos liando. Ahora mismo no sé cómo llamarlo, pero sería pues, pasar una asignación directa de este puntero en auxiliar. Sí, auxiliar, guión siguiente, si quieres acceder a lo que apunta. ¿Tú qué quieres hacer ahora, el paso 2? A ver. El valor del puntero Sí. al auxiliar. El valor del puntero al auxiliar. Bueno, pues ahí es una asignación tan fácil como aus igual al aus guión siguiente. Aus igual a aus guión siguiente, te va a pasar esa flecha allí. ¿Eso es lo que quieres tú? Sí, porque es la única forma de tenerlo, ¿no? ¿No ayudáis nada? Vamos a ver, yo haría esto, mira. Yo haría esto. Vamos a ver, tú ahora puedes hacer esto, mira. Cojo esto. Yo lo que quiero es esto, saltármelo. Sí. ¿No? Entonces, lo puedo saltar ya. ¿Cómo salto esto? En el paso 2. ¿Cómo lo saltaría? Anterior, guión siguiente. Si lo puedo poner en aquí. En el paso 2 yo podría poner anterior, guión siguiente, que apunte a aus guión siguiente, ¿no? Pues eso es lo que me quiero que me digas. Eso es lo que yo quería que me dijeras. Eso, esto es más fácil, Sí. ¿no? ¿Y ahora qué me queda? Borrar los dos. Para borrar el del medio. Delete. Claro. Esto, lo que tengo que hacer es borrarlo. Lo quiero borrar. Hay una sentencia 3 que es delete a lo que apunta aus. Ya con eso libero esa memoria. Luego tengo que poner aquí de cursor igual a null en el libro. ¿Cómo interpretas eso? No se interpreta. Que es el nuevo... Aus, sí. Delete lo que apunta cursor y luego para Sí, este aus, para que no quede apuntando a ninguna cuestión, hace aus igual a null. Eso es complementaria de la 2. Que queda null, como esto cuando acaba la lista pone null, aus queda null, porque es un puntero que así sabes que lo puedes utilizar, es un cursor que apunta nulo. Si lo dejas así, posiblemente te quede apuntando a una dirección de memoria que has borrado. Esa dirección de memoria la has borrado, pero te sigue apuntando a esa dirección de memoria. Entonces tú le pones null y ya sabes que es un puntero nulo, que está apuntando a ninguna dirección de memoria, que está a null. Eso es lo que interpreto. Está bien. Es decir, que el código no te da seguramente error o que no pongas ese null, no. Pero sería interesante, porque tú cuando usas siempre vas a comparar con null. Pero puedes preparar luego, a lo mejor si haces algo ahí, te carga... Sí, puedes prepararla, sí. Por eso es bueno hacer el null. ¿También se podría borrar? No, ya lo borraste arriba. ¿Cómo borrar? Vale. La variable. ¿Tú puedes borrar una variable que defines en un programa? Esa es la misma respuesta. No. Tú las variables las creas y se destruyen cuando sales del código, pero tú el puntero lo que puedes es asignarle el new, pues el equivalente al new que reservas el espacio de memoria es lo del null. ¿Vale? Tú asignarle un null es decirle, eso ya no apunta a ningún lado. Lo otro tienes que poner un new y automáticamente ya tienes ahí apuntando a un espacio de memoria que no controlas salvo que trabajes en ensamblador, que puedes controlar hasta además el lugar de memoria en el que lo metes. Eliminarlo, que creo que es lo que decías tú, eliminarlo, desaparecerlo, no sea, sería... No, porque es una variable.
Vamos a ver, una variable, vosotros cuando la definís en un programa, ¿cómo la podéis quitar esa variable? Es un identificador que está asociado a esa variable. Ya no podéis, ese identificador lo vais a usar siempre. Ese identificador está ahí. Otra cosa es que tú uses esa variable o no. El tema dentro de una variable dinámica, tipo puntero. Ojo, ¿hay memoria estática y memoria dinámica? Cuando hablo de variables estáticas, listas estáticas o arrays y dinámicas. Pero la memoria es una, la memoria es física. La memoria es física. Es una capacidad que el programador la utiliza de una buena manera o de otra peor. Entonces, cuando hablamos de memoria, la memoria es física, no es memoria estática o dinámica, es una cantidad de memoria. Y luego tú esa memoria la puedes utilizar estáticamente o dinámicamente. Y cuando hablamos de estática y dinámicamente, hablo de la hora en la que tú defines tus tipos de datos, que es lo que estamos viendo hoy, cómo utilizar la memoria de manera dinámica. Pero cuando tú defines una variable, lo mismo da que utilices variables estáticas que variables dinámicas. Tú cuando le das un identificador a una variable, no la puedes borrar. Cuando tú creas una variable de tipo entero, ¿qué hace el ordenador? Automáticamente te crea capacidad de memoria para guardar un entero. Memoria estática. Memoria tratada estáticamente. ¿Por qué? Porque tienes un entero en una... Pero tú, eso ¿cuándo se libera esa memoria? En principio. Cuando rompe el programa. Mientras que no rompe el programa, tú esa variable de tipo entero, ¿cómo la borras? Podrás poner un cero. Si es borrar un cero, es lo mismo que hago yo ahí, le pongo un null. ¿Vale? Pero tú no puedes eliminar esa variable hasta que no acaba el programa, que te la elimina. Es igual que una variable local. Una variable local, lo veis a lo mejor que una variable local a un procedimiento. En un procedimiento, cuando creáis una variable, ¿cuándo se libera esa variable? Cuando rompe el procedimiento, cuando acaba el procedimiento. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas dos? Lo que digo, delete aus, borras la memoria a la que apunta aus. Y aus igual a null, lo que haces es que ese puntero deje de apuntar a ese lugar de memoria. Una cosa es que borres la memoria y esa memoria... Dejes el espacio libre. Bueno, dejas el espacio libre, pero tienes un puntero apuntando a él, lo que dice tu compañero. Si tienes una mala tarde programando, posiblemente utilices aus y cargues algo donde no tienes que cargarlo. Entonces, lo mejor es siempre, cuando borres la memoria, además, aus igual a null. El cursor es igual a null, a menos que lo utilices a continuación. Si tú ese aus lo asignas, por ejemplo, a anterior, ya no hace falta que lo pongas a null, porque automáticamente ese aus te apunta a lo que apunta anterior y ya no necesitas poner un null. No sé si me expliqué. Sí. ¿Más dudas? Yo pregunto, ¿y solo con asignar el puntero ahí ya no queda un lado del otro? Quedaba ahí. Ya puedes sentarte. Solo con asignarlo ahí. Puedes copiar si quieres esto que... Ese paso 2, solo con asignarlo ahí ya no quedaba resuelto. Hay que anularlo. La cadena esa. Es por lo que dije, lo que dije. Si tú eso no le pones un delete, ese lugar de memoria, ese 4 que está ahí te queda perdido. Te queda ahí. Ese lugar de memoria que apuntaos te queda con un 4 y con un puntero apuntando a ningún sitio. Bueno, sí, perdón, te queda un puntero apuntando a 7. Sí. Claro, ¿y eso quieres que esté así? Yo creo que no. ¿Para qué? Si tú quieres borrar un elemento, ¿para qué? Lo tendrás que borrar. Ahí has perdido el elemento, porque ya no vas a poder hacer... Sí puedes acceder a él de momento por el aus, pero si lo quieres borrar, lo quieres borrar. Entonces, si borrarlo es hacer un delete y después, como aus no lo voy a utilizar de momento, lo pongo a nulo. Para que no me quede apuntando en un lugar de memoria que aunque he borrado, es un lugar de memoria físico. Que lo acabo de explicar ahora. La memoria es física. Ni se crea, ni se destruye. Lo que sí puedes utilizar es la memoria de forma estática o de forma dinámica. Pero tú lo que no vas a hacer es coges con el destornillador y le quitas un chip de memoria ahí para quitar ese lugar. Eso sigue existiendo. El tema es que tú tienes que intentar que cuando liberas memoria, cuando tú dejas de utilizar un trozo de memoria, lo liberes. ¿Cómo lo liberas? Así. Y aún así, ojo, porque aún haciéndolo así, hay veces que os dan problemas.
Más dudas, que esto es muy importante, este tema conceptual, ¿eh? Luego, seguro que algunas pequeñas últimas dudas que tengáis se van a resolver en las cuestiones. Porque en las cuestiones solo hay un paquete de cuestiones, todas de punteros. Pero bueno, antes de seguir, hoy el objetivo es acabarlo de punteros. A empezar el lunes que viene ya con la parte de módulos. Que ya se puede decir que ya no vamos a dar más materia nueva y ahora lo que sabemos vamos a aprender a organizarlo en módulos. ¿Vale? Vamos a programar en módulos. Lo que sabemos, ya no vamos a crear más tipos de datos, ya no vamos a hacer ninguna cuestión más. Lo vamos a programar en módulos y vamos a aprender a hacer programas con módulos. ¿Vale? A ver, venga, dudas, si no, continúo para acabar el tema. A ver, paso de punteros como argumentos. Mirad, en la página 366 estoy. Por supuesto, yo puedo pasar punteros tanto por valor como por referencia, ¿no? ¿Sí o no? Sí. No, porque los punteros... Coño, vamos a ver, los punteros siempre son por referencia, pero los tengo que pasar como argumentos por valor, ¿vale? Los tengo que pasar como argumentos por valor. Porque los punteros en sí mismos, si yo cambio el lugar de memoria, si yo cambio el valor del dato al que apunta ese puntero, resulta que se va a cambiar también fuera de la función. Porque estoy cambiando directamente la memoria, no estoy cambiando los tipos de datos estáticos. Sí que tengo el truco de pasarlos por referencia, con lo que hace el programa es crear internamente, imaginariamente, un puntero al lugar de memoria. Imaginariamente crea un puntero a ese lugar de memoria, de forma y manera que yo cambio el dato en ese lugar de memoria y ya me está cambiando para siempre, fuera de esa función o fuera de ese procedimiento. Sin embargo, en punteros que ya de por sí están apuntando en un lugar de memoria, ¿qué ocurre? Si yo cambio el dato a que apunta ese puntero dentro, me va a cambiar fuera, aunque lo pase por valor. ¿Te das cuenta? ¿Os dais cuenta del truco? Entonces, por eso os dice aquí que por defecto los datos de tipo puntero se pasan como argumentos por valor. Si se desea usar un subprograma para modificar datos de tipo puntero, entonces habrá que pasar el puntero por referencia. Por ejemplo, si planteamos como subprograma la operación de búsqueda en una secuencia enlazada, podríamos escribir, y os dice buscar, pasa un tipo secuencialista, pasa un número, no sé para qué lo utilizará, y luego pasa dos cursores, el cursor y el anterior. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué tiene que pasar cursor y anterior? ¿Sabéis lo que es? Es lo mismo que hacíamos antes, la búsqueda, necesitábamos un valor anterior y el cursor, ¿vale? Que era el elemento, por ejemplo, a insertar. ¿Por qué los tiene que pasar por referencia esos dos? Porque va a cambiar el puntero, va a apuntar a otro sitio. Cuando el puntero va a apuntar a otro sitio, no es el valor al que apunta el puntero. Si tú quieres cambiar el valor que apunta el puntero, necesitas pasar el puntero por referencia. Porque ya os lo repito, tú, cuando dentro de un procedimiento cambias el valor al que apunta un puntero, automáticamente cambia fuera. Pero otra cosa es que tú quieras cambiar la dirección a la que apunta el puntero. Si tú vas a cambiar la dirección a la que apunta el puntero, sí que tienes que pasarlo por referencia. Y por eso, el cursor y el anterior que van a cambiar, ¿por qué van a cambiar? Porque tú vas en una lista, vas a ir buscando y lo que a lo mejor apunta al primer elemento, cuando acabe el procedimiento apunta al último. Y eso tú lo quieres recordar, ¿no? Que apunta al último, para después insertar en ese último lugar la posición. Entonces, como va a cambiar el lugar al que apunta, por eso tienes que pasar el puntero, no el valor. El puntero tienes que pasarlo por referencia, que es lo que os indica el procedimiento buscar. ¿Me entendéis?
Luego, esto igual a lo mejor en... Vamos a ver, una cosa. Imaginaos un puntero, P. Yo tengo un valor 6. Ese valor 6, yo quiero, en función de unas operaciones de un procedimiento, yo quiero que ese valor 6 me puede cambiar. En función de unos valores de un procedimiento me puede cambiar. Si yo quiero cambiar esto, ¿hace falta pasar este puntero por valor o por referencia? Por valor. Por valor. Porque lo que yo cambie aquí, como el puntero, que es pasar variables estáticas por argumentos, por referencia, es precisamente una cuestión ficticia para asimilarlo a un puntero. Es decir, por referencia, es decir, no me cojas el valor, sino cógeme el sitio de la memoria donde está ese valor. Entonces, si yo cambio en el sitio de memoria en el que está ese valor, me lo va a cambiar también fuera del procedimiento. El puntero, como ya en sí, el puntero en el alma es eso, ¿de acuerdo? No necesito pasarlo por referencia. Yo para cambiar el valor al que apunta, no necesito pasarlo por referencia, lo paso por valor. El cambiar esto implica valor, pasarlo por valor. Para pasarlo por valor, acordaros que no hay que ponerle el understand. Otra cosa, si yo quiero hacer esto, yo quiero apuntar a otro lugar de memoria que ocupa un 8. Si yo quiero hacer esto dentro del procedimiento, ¿qué tengo que pasarlo? ¿Por valor o por referencia? Aquí sí, porque lo que cambia es la dirección. Y si no, lo vas a perder, la dirección va a quedarse la antigua. Entonces, esto implica referencia. Vale, eso es lo que os quiero explicar. Nada más tenéis que tener en cuenta eso. ¿Vale? ¿Cuándo se pasa un puntero por referencia? Cuando queréis que cambie la dirección a la que apunta. Pero no el valor, porque el valor siempre va a ser por referencia. Aunque lo pases por valor. O sea, que a pesar de que ella es una dirección de memoria, hay que decirle que pase como tal. Sí. Si tú quieres cambiar esa dirección de memoria, hay que pasarlo por referencia. Si no, te conserva la dirección anterior, cuando salgas del procedimiento o de la función. Y cuando es por valor no lleva el understand. Mira, ¿ves? Página 368. Párrafo donde veis tanto el procedimiento de imprimir como el de incrementar, subrayar. El paso por valor de un puntero equivale al paso por referencia de la variable apuntada. Eso es lo que os quiero decir. Párrafo 368. Párrafo, ¿ves un trozo de código? Sí. El trozo de código. Después, en el párrafo, el paso por valor de un puntero equivale al paso por referencia de la variable apuntada. Eso es lo que os digo. En realidad, los punteros se usan implícitamente para pasar argumentos por referencia, que es lo que os digo. Realmente el truco que hace el compilador cuando a una función, un procedimiento, le pasáis una variable de las que conocíais por referencia, lo que hace es simularlo a un puntero. ¿Vale? Apunta al lugar donde está esa variable, con lo que si cambiáis en ese lugar, cuando leéis fuera, resulta que ha cambiado el valor de ese dato. ¿Vale? Ese siguiente párrafo también lo podéis hacer. Lo podéis subrayar todo. En realidad los punteros se usan implícitamente para pasar argumentos por referencia. Cuando se declara un argumento pasado por referencia, lo que hace realmente el compilador es pasar un puntero a la variable externa usada como argumento actual en la llamada. Y ahí os pone un ejemplo de lo que haría. Bueno, resumen final. Punteros, punto 3C6. Punteros y vectores en C y C++. Se prohíbe en C++ por estilo, eso ponerlo, página 373. Estoy en la página 373. En la primer párrafo dice, donde pone lamentablemente, ahí, ¿lo veis? Lamentablemente, en el lenguaje C++ no ha sido posible incorporar restricciones sintácticas capaces de impedir el manejo de punteros como formaciones, debido al carácter semántico de esta relación. Lo más importante es esto. Por ello, en el manual de estilo, donde se incorpora una regla de obligado cumplimiento que prohíbe el uso de punteros como formaciones.
¿vale? Quiere decir que no sabe. Un puntero, no puedes crear un puntero que apunte a una formación. Se prohíbe. Puedes crear un puntero que apunte a cualquier tipo de dato, ¿no? Entero. Y también puedes crear un puntero que apunte a una formación, ¿no? Pues se prohíbe expresamente en C++ crear un puntero que apunte a una formación. Aunque eso son en el manual de estilo de C++, por evitar confusiones. Ya os lo digo. Porque en sí, un puntero ¿qué es? Una formación dinámica. ¿Sí o no? Entonces parece que es un poco, ¿no os parece un poco farragoso crear un puntero que apunte a una formación? ¿No os parece farragoso? Cuando realmente tú una lista que es una formación dinámica, una lista dinámica es una formación. La lista que hemos visto antes era una formación, ¿no? ¿No es una formación? ¿Esto no es lo mismo que vimos en formaciones? Pues, aunque eso no está prohibido en C++ ni en C++, para evitar esas confusiones, se prohíbe, ¿vale? Pues tampoco creo que estéis tan rebusquéis hacer un puntero a una formación, ¿no? Ya bastante os llega con saber hacer una lista dinámica, para andar haciendo punteros a formaciones. Ojo, que se puede, ya os digo, en C++, ¿eh? Esto es una cuestión por estilo, por cuestión de estilo. Fijaros, fijaros en la página 374, un trozo de código que tenéis antes del punto 1362, señalar ese trozo de código, señalarlo ahí, ponerlo en una nube, eso que pone aún más. En la declaración de un puntero se puede crear e inicializar un vector al que apunte. Fijaros, ahí crea un puntero, un tipo puntero que apunta a un carácter. Char. Tipo palabra, char. Es un puntero que apunta a caracteres. Y entonces, luego crea nombre de tipo palabra y pone Juan Antonio. ¿Veis ahí el error que hay? Tú crea un puntero a caracteres, ¿no? Una lista de caracteres, ¿de acuerdo? Una lista de caracteres. Y ahora pone tipo palabra nombre Juan Antonio. Y luego asigna a un vector que existía antes. Vosotros sabéis un vector string, ¿no? Un string de caracteres, ¿de acuerdo? Le asigna el puntero. Pues eso es un error de bulto. No podéis asignar a un puntero a char, no le podéis asignar un vector. Porque ¿por qué? Por una de las reglas de oro. Tipos incompatibles. Eso tenerlo claro. Y luego paso de vectores como punteros. Fijaros, en el void leer vector tipo puntero PV paso por referencia. Bueno, ahí únicamente pasa un argumento que es paso por referencia de un puntero que apunta a un entero. Yo creo que eso no os crea ninguna confusión, ¿no? Lo paso por referencia. ¿Por qué digo que lo paso por referencia? Por lo mismo que os dije antes, lo estoy pasando por referencia porque es un puntero que apunta ¿a qué? A un entero. ¿Y qué ocurre? Con que yo pase por valor, como es un puntero, sé que cuando yo cambie el valor ese, me lo va a cambiar, porque como es a la memoria a la que apunta, ¿vale? Es lo mismo que dijimos antes. Para no pasarlo y que no cambie, tenéis que ponerle la palabra clave const. ¿Vale? ¿Lo veis? Es lo único. Puntero no debe ser usado para modificar la variable a que apunta. Y luego hay una rata que no sé si está corregido ya en el último apartado, el 1363, es el último apartado ya de este tema, hay un bucle for al final. Para que la analogía sea total es necesario crear dinámicamente cada fila de la matriz a partir de cada elemento de vector de punteros. Esto no os metáis mucho, pero ahí hay un error. Donde pone new tipo fila hay que ponerle new tipo puntero para que sea compatible con lo de arriba. Cambiarlo, porque si no ese trocín de código, si os coincide, no lo vais a entender. Vale, vamos a hacer problemas para asentar
cuestiones, ¿no? Las que menos dé tiempo y las que no os agradecería que el próximo día le cree, ahora que lo tenéis más o menos con alfileres, pero más o menos lo tenéis, yo a esto le dedicaría de verdad un poco de tiempo, ¿eh? Y ya a partir de ahora, ya os digo, vamos a empezar ya a meternos, a darle bastante caña. Os voy a enseñar módulos el próximo día y hacer ya muchos problemas. Venga, vamos a ir haciendo las que sean fáciles rápido y las de puntero nos paramos. A ver, la primera, empezamos por ahí. Venga, la compilación separada. Venga, voy a levantarme porque tenemos que hacer varias en estos 20 minutos que nos quedan, ¿eh? Hemos dedicado un poco, nos hemos parado, yo creo que es necesario para que os asiente bien lo de puntero, si no... Cuestionario 5. Venga, la primera, no paremos en cosas triviales. A ver, ¿quién tiene ya la abierto? A ver, empezamos por aquí. La primera. No sé. La compilación separada. Facilita el trabajo en equipo. Correcto. Facilita el trabajo en equipo. Esto. Ir pensando a ver qué es esto. Puntero, un registro. El puntero, como siempre, new, para crearle ya el espacio necesario para meter el tipo de dato que va ahí. Al campo dato del registro le pongo un 2. Y por último, ¿veis por qué es necesario que tengáis también, que sepáis que... Porque fijaros, en esta cuestión del examen, pues resulta que os ponen así las cosas. Y si esto no os habéis dado cuenta, os acostumbráis a la flecha, pues no os dais cuenta. A ver, ¿qué podemos decir aquí? Ponemos dos tipos de datos, uno de tipo puntero, otro de tipo registro, inicializo el puntero. En el campo dato del registro le pongo un 2 y en el campo dato de la memoria donde apunta el puntero le meto un 3. La opción C, ¿no? La opción C, 2 está en memoria estática y 3 en memoria dinámica. Muy bien, justo lo que dije yo antes. No hay memoria estática y memoria dinámica. Mentalizaros que la memoria es una sola y es física. Hablamos de tipos de datos dinámicos y estáticos, pero no hablamos de memoria estática y dinámica. Agua, siguiente. Pero es que todos hablan de memoria. Menos, bueno, la última es la que no pone nada más que una memoria. Pero No es lo mismo decir está que es memoria dinámica. No es nada. Claro, es que esto ya es conceptual. ya. Todo lo que sea está en memoria no está en memoria estática dinámica, no hay memoria estática. Otra cosa es que PT1 es tratado como memoria dinámica y REG es memoria estática. Conceptualmente yo puedo trabajar con memoria dinámica o estática, pero físicamente no existe memoria estática ni memoria dinámica. Toda memoria es física y es estática. ¿Vale? Estática porque está ahí, es una memoria que está ahí, unos chips que están ahí dentro. Y que tú no puedes andar, a medida que se ejecuta el programa, tú no andas quitando y poniendo chips allí, ¿sabes? O hacéis eso. Andáis ahí, toma, más memoria, ahora quito memoria. Joder, no, la memoria es física. Mentalizaros. Es decir, es la A, claramente es la A. ¿Vale? Y lo demás no tengo nada que decir. Posiblemente esto tiene que ser una lista y esto tiene que ser un registro. Y ya está, y está cedido bien. El que esto no lo sepa es porque no se ha mirado en la teoría. Venga, 5-3. A ver, me dices ahí, tipo nodo son dos punteros a tipo nodo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que se te cae aquí? Lo primero que saber es esto. ¿Qué es esto? Es el valor y el puntero. ¿Eh? Secuencia es un valor y siguiente del puntero, ¿no? Del tipo nodo. Son declaración de dos variables, ¿no? Sí. De tipo puntero.
O tipo nodo, perdón. De tipo nodo, sí. Pero la primera como valor y la segunda como, bueno, las dos como puntero, pero la secuencia... Eso será que... No sé, la D. Esto es como una declaración. Fijaros que aquí parece que falta un paso. Parece que falta... Está haciendo una declaración, como llamábamos a esto. Parece que es de tipo anónimo, ¿no? Es decir, estás declarando tipo nodo sin definir previamente el tipo nodo, ¿no? Tendré que definir, como está arriba, primero tendré que definir la P1 de tipo puntero. Primero tendré que definir el tipo de dato, ¿no? Ahí es como una declaración implícita, ¿no? Eso es incorrecto. ¿Sabéis por qué? Página 230 del texto. Está expresamente prohibido por el manual de estilo del C++ las declaraciones de variables de tipo anónimo. Vale, no declarados previamente. ¿De acuerdo? Página 230 del texto. Mirarlo. Es importante. Bueno, el 5.4 no lo podemos hacer. Los datos encapsulados. Eso, apuntarlo, lo vais a saber en cuanto demos el siguiente tema. Si no la tenéis clara, me la preguntáis, apuntarla ahí, porque los datos encapsulados es lo que nos queda en módulos, que es un dato encapsulado. Dentro de los que damos, los datos encapsulados, bueno, ya vais a saber que son tipos abstractos de datos. Vamos a dar 3 tipos abstractos de datos, y uno son los encapsulados, ¿vale? A ver, el siguiente fragmento de código. Esta es importante, que tengáis claro lo que es una declaración de tipo anónimo, es decir, declaro la variable y el tipo en una sentencia todo. Eso está prohibido en C++. Ojo, es por claridad, no es que esté prohibido no es que en C++ os dé problemas, pero en C++ las declaraciones implícitas, es decir, que el tipo y la variable la definís en la misma línea, que en otros lenguajes de programación sí permite, aquí no, hay que poner primero el tipo y luego declaro la variable de ese tipo. ¿De acuerdo? Por eso es incorrecta la anterior. A ver, el siguiente, el fragmento de código este. ¿Qué nos decís de este fragmento de código? En el que va... Vamos a ir escribiéndolo, venga, mientras que lo pensáis. ¿Quién es el siguiente que le tocaba? Yo creo que imprime 4 cuatros. ¿Que imprime 4 cuatros? Sí. ¿No le ves nada raro? ¿No le ves nada raro? Fijaros qué hace aquí. Puntero, siempre que está haciendo el new. Resulta que está creando espacio de memoria. Cada vez que ejecuto el for, está creando el espacio de memoria necesario para meter esa variable de tipo puntero, ¿no? Sí. Bueno, para meter algo en un espacio que va a reservar ahí en ese momento para que tú le cargues, ¿no? Y aquí ¿esto qué hace? Asterisco puntero. Lo que hace es cargar en el lugar de memoria, ese carga C1. Y luego, bueno, imprime, eso ya ni lo pongo. Luego imprime lo que tiene el puntero, ¿vale? Luego ahí, imprime el valor del puntero, ¿de acuerdo? El valor al que apunta el puntero es lo que imprime. Entonces, ¿qué toma eso como valor? Cada vez que eso crea una variable, crea un espacio de memoria donde va a ir almacenando. En la primera vez que se ejecuta, un 1. En la segunda vez que se ejecuta, un 2. En la tercera vez que se ejecuta, un 3. Y en la cuarta vez que se ejecuta, un 4. Pero cada vez que se ejecuta es al anterior. Es 1, 2, 3, 4. Vamos a ver, eso es una buena pregunta. No, ¿por qué? Porque me he olvidado borrar ese lugar de memoria. Es decir, eso estaría... Un 4. Mira, tú lo que estás haciendo aquí es, tú cada vez que ejecutas, el programa te reserva un new y aquí le metes un 1. Y después, vuelves a decir, siguiente vez que un 2. Y esto lo he perdido, pero sigue la memoria sigue emborronada. Y ahora el mismo puntero apunta ese. ¿Veis que está mal hecho? Tendríais que haber
tendrías que borrar, si haces tu new, borra lo que había antes. Borra lo que había antes. Incluso pon el puntero a null. Creas un... y ya dejas la memoria esa libre. Así estás dejando emborronada la memoria. Es decir, esto no es recomendable, pero bueno, una cosa es que no sea recomendable y otra cosa que sí traga. Y traga. Y el último que hace el 3, y el último que hace, bueno, no tiene... imagínate que ahora viene aquí, y aquí pone el 3, y luego el 4 lo pone aquí arriba. Pero lo que está claro, que lo último que se ejecuta es lo que vale. Que es lo que dijo vuestro compañero. Al final, se queda un 4 y en el siguiente bloque imprime 4 veces el 4. Pero, ¿que está mal hecho? Podéis poner como comentario. Sí, no es recomendable ese código así. Es un código para una cuestión. Lógicamente es para pillaros. Yo me perdí ya. A ver, él pone, es un 1 y después... Sí, él crea un espacio de memoria para el puntero al que apunta y le pone un 1. ¿Por qué? Porque le pone la variable C1 que vale un 1. La siguiente vez que ejecuto, si esto lo que hace es crea otro espacio de memoria y el mismo puntero, el mismo puntero P, que es el puntero, le pone un 2. En la siguiente vez P apunta a otro lugar de memoria 3, pero no tiene por qué ser el mismo lugar de memoria, porque realmente además, como el anterior siempre está ocupado, hombre, puede darse la pura casualidad que el 3 te lo pone aquí, por pura casualidad. Pero tú fíjate que aquí, si tú pusieras y asignaras el puntero y no le asignaras nada, tú después, pensando que aquí a lo mejor es un espacio de memoria vacío, que no tiene nada, que tiene un null, resulta que tú es un 1 lo que había, porque quedó basura de antes. Es decir, ¿veis que el puntero mal utilizado puede ser un problemón para un programa? Es decir, podéis perder totalmente cualquier trazabilidad del programa, porque no sabéis ni por dónde anda. Y además luego es muy difícil encontrarlo. Trabajando con punteros hay que ser muy metódicos. Muy metódicos. Eso del null, del ente, dices, joder, parece que es redundante, yo un puntero lo dejo de utilizar. No, la memoria te queda sucia. ¿Vale? La B, 4 veces. 5, 6. Bueno, ¿este es punteros también? No, este no es punteros, ¿no? Sí, es punteros también. 5, 6. A ver, para más complejidad, ahora con tipos enumerados. A ver, ¿qué definimos ahí? Un tipo enumerado subletras, que son las letras A, B y C. Un puntero al tipo enumerado anterior, es decir, los datos que se almacenan en el lugar de memoria al que apunta el puntero pueden ser... ¿Cuáles pueden ser? ¿Qué posibilidades de datos hay ahí? A o B o C. Luego defino de tipo conjunto un conjunto de subletras. ¿Qué es eso? Un vector de 7 elementos, ¿vale? Que apunta a tcong. ¿Qué es eso? Es lo que está haciendo. ¿Qué es eso? Un vector de punteros. Es decir, esto de aquí, el otro lo tenéis claro, ¿no? Esto de aquí, la instrucción typedef con su letra 7. ¿Qué es esto? Esto es un vector, como bien decís, no puede ser de otra manera definido así, de 7 elementos y cada elemento de estos, ¿qué es? Un puntero. ¿Vale? Cada elemento de estos, es decir, es un vector de punteros. Este conjunto subletras es un vector que luego definir una variable, lógicamente, esto es el tipo. Lo que no puedo definir es la variable y el tipo a la vez. Ojo, ¿de acuerdo? Yo no puedo decir con sus letras mi variable, ¿vale? Que es el tipo anónimo, famoso. Es decir, el tipo que está como implícitamente definido en la propia variable. No se prohibido en C++. Estoy siempre insistiendo en lo mismo para que sea casi automático para vosotros. A ver, ¿qué me decís de esto? Y luego crea una variable de conjunto subletras, es decir, esto es el vector A. ¿Vale? Ya, para trabajar. Cuando yo creo un vector, ya me crea el espacio de memoria suficiente para almacenar
los 7 punteros. ¿Qué son los punteros? Direcciones de memoria. Luego me tiene que permitir almacenar en cada casilla de esas las direcciones de memoria que son cada puntero. La dirección de memoria puede ser la 0x, A, B, F, D, H. ¿Vale? En esa decimal. Venga, ¿qué me decís ahí? A1 igual a C, asterisco A igual a C, A11 igual a C. ¿Qué decís? ¿O está expresamente prohibido? Yo creo que es la primera. A1 igual a C. ¿Seguro? Ya no sé. No. Ojo, lo he dicho antes. Este elemento es una dirección física, una dirección de memoria, la que sea. Depende de la capacidad de direccionamiento que tenga el número de bits de la máquina y del número de memoria que tenga. Esto es un código hexadecimal, es una dirección de memoria. Nunca puede ser a lo que apunta. Para poner lo que apunta tienes que ponerle siempre el asterisco. ¿Vale? Luego, eso no es. Es decir, si tú me dijeras asterisco A1, me lo podría creer, porque lo que apunta eso sí que puede ser, lógicamente, la C. Pero no puede ser nunca lo que hay aquí, porque lo que hay aquí es un puntero. Un puntero es una dirección de memoria. Luego aquí lo que tiene que haber almacenado es una dirección de memoria. Pero en este caso tampoco tiene por qué haber una C. ¿Ahí? No, Bueno, es que no debe haber una C. Aquí No, me refiero, suponiendo que pone, que en vez de eso pone... pusiera un asterisco. Sí. Sí, puede haber una C, Pero- porque tú, el dato almacenado al que apunta esto puede ser una C. Pero podría será una ser broma, una A y una B también. Sí, bueno, pero si yo pero la asigno una C. Sí, vale. Es decir, yo le asigno una C, ya no sé. O le puedo asignar un null también. ¿O no? Es una dirección de memoria. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es? ¿Ya descartado el...? Esto es la última. ¿Por qué? Porque en la que sí le pone el asterisco no pone a cuál de los elementos del vector. Claro. Sí, estoy de acuerdo. ¿Pero por qué es la última? Pues hay millones de las otras. Vamos a ver. La tercera tampoco puede ser. Lo acabo de decir. Páginas 375 y 376 del libro. No se pueden definir matrices como estructuras de vectores de punteros. Se lo acabo de decir. Vaya memoria dinámica que hay por ahí. Lo acabamos de decir. ¿No ves que dijimos que está expresamente prohibido en C++, que no es, que sí se permite en C++, pero en C++ se prohíbe andar mezclando los vectores con punteros, que se prohíbe expresamente? Es decir, esto, ¿qué sería esto? Podríamos hacer una matriz. ¿Te das cuenta? Esto es una dirección de memoria. Tú aquí podrías poner un char, podrías poner una ristra de lo que sea, podrías poner un registro, cualquier cosa a la que pueda apuntar el puntero. En este caso es un conjunto, bueno, pues la A, la B, la C, pero tú puedes hacer una matriz. Con un vector de punteros podrías hacer una matriz. Eso en C++, por temas de estilo, está prohibido. Páginas... Poner. Hay que leerse muy bien porque está prohibido las páginas 375 y 376 del libro. Porque además cae en el examen. Porque esto es una cuestión de examen, ¿eh? No penséis que es una invención por ahí. Respecto a la siguiente sentencia, asterisco P, y vamos a dejarlo aquí para ver si con esto ya... Con esto yo creo que, con esto y lo que hemos parado en el tema, creo que lo de punteros deberíais ahora, que hay aquí muchas más cuestiones de las 5. Vamos a hacer hasta las 7, bueno, no quedan muchas más, la verdad que igual a las 5, si nos da tiempo lo acabo, y vosotros lo que tenéis que hacer, luego hay un problema, que lo quiero hacer para el próximo día, si me da tiempo. Yo pasaría, no, y el 6 ya no lo podéis hacer. La verdad que al final no estáis trabajando nada en casa, porque estoy haciendo yo las cuestiones todas aquí. A ver, ¿qué se puede decir? Es correcto.
¿Que es correcto? Vamos a ver esto. No sé si os lo puse ahí para matizar. Esto podemos... voy a poneros esta estructura, a ver si con esto lo razonáis mejor, porque todavía no lo tenéis todo un poquitín en la cocina. Tipo reg. Acordaros que define una estructura tipo reg en la que tiene, una vez más, un valor de tipo entero, a poner algo, porque además hay jugando con una operación de enteros, y dentro del mismo tipo reg, ¿qué defino? Acordaros que defino un puntero al siguiente, ¿no? Y esto es lo que llamamos lista, ¿no? Porque lo que todos tenemos que tener claro a estas alturas es que esto es una lista, ¿no? Viendo eso ahí, no tengo por qué de momento sospechar nada, ¿no? Luego, ¿qué tengo que definir aquí? Tengo que definir tipedef de tipo registro un tipo puntero, ¿no? Hasta ahora no os he contado nada nuevo. He definido una estructura con el matiz este y ahora defino un puntero que apunta a esta estructura, ¿vale? Nada nuevo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? De este tipo pum, ¿qué defino? Un puntero, ¿no? El P. Entonces, ¿qué podéis ahora decir de P siguiente? ¿Qué es P siguiente? P, esto. Un puntero que apunta al siguiente elemento de la lista. Sí. ¿Y cuál es el siguiente elemento de la lista? ¿Qué es esto? Esto lo tienes que saber tú. Antes te lo expliqué aquí, estando aquí. Que era el problema que estabas teniendo cuando estábamos haciendo lo de borrar. ¿Qué es esto? Apunta al siguiente elemento de la lista. ¿Y de qué tipo de datos es el siguiente elemento de la lista? ¿Qué es? Un conjunto, la estructura entera. Esto es un registro. Es un registro. ¿No ves que esto es lo que te dije antes? Que era lo que estaba... Eso es un registro, porque está apuntando a un conjunto, que son dos valores, un dato de tipo íntegro y un puntero. Un conjunto que es registro. Es un campo, una serie de campos, registro. Entonces, ¿qué os parece ahora? Ahora que lo tenéis claro, fijaros nada más el esquema este que tuvierais en la cabeza, como la cuestión os tenía que plantear. ¿Un registro se puede dividir entre un entero? No. Entonces, ¿cuál será el problema? ¿Cuál será? La compatibilidad de tipos en la operación de división. La primera. ¿Hay incompatibilidad de tipos en la operación de división? Si son internos, puede dividir por 23. ¿P siguiente a qué apunta? A otro registro. A otro registro. Es un registro. Sí. ¿Vale? Entonces, efectivamente, hay incompatibilidad de tipos en la operación de división. ¿Por qué hay incompatibilidad de tipos en la asignación? ¿Es correcta? Ya estamos de acuerdo que no es correcta. ¿Vale? No es correcta por P siguiente, no. Por P siguiente puede ser correcta, porque eso es una asignación eso es correcto, acceder a P siguiente. Lo que no es compatible es dividir entre 23, porque P siguiente apunta a un conjunto. Y luego, vamos a ver, ¿la asignación es correcta? ¿Qué es asterisco P? El valor. En la asignación no habría ningún problema. Si tú ahí pusieras un entero dividido entre otro entero, sería correcto. Entonces, efectivamente, es la... ¿Vale? A ver, venga, a ver el 5.8, si nos da tiempo. Venga, ya como último. Es la de
Su programa ordena, devuelve cualquier vector de letras que se le pasa como parámetro ordenado. Su cabecera podría ser... Yo digo que es la C porque si devuelve cualquier vector de letras tiene que ser el vector abierto. No, ahí para definir un vector abierto tienes que ponerle constante, ¿no? O algo así. Bueno, eso es pasarlo tipo vector abierto, es pasarlo así. Le pasas por una parte el vector sin darle ninguna capacidad y luego le pasas el número de letras que tiene ese vector. El vector abierto es porque te permite, con esa misma función, le pasas un parámetro auxiliar para poderlo después hacer el bucle for de recorrido o el que sea. Entonces, la C puede ser, vamos a ver, en su programa ordena, devuelve cualquier vector de letras que se le pasa como parámetro ordenado. Su cabecera podrá ser... Lo que pasa es que si lo pasas como constante... claro. Efectivamente, ahí te la has cagado. Porque la cons... el cons no puede ser, porque entonces ya no te lo devuelve ordenado. No, porque su programa ordenar devuelve cualquier vector de letras que se le pasa como parámetro ordenado. Claro, si le pones con, no te lo puede ordenar. Pierdes los cambios que has hecho, luego no, es imposible. La B sí. Es la misma que has dicho él, pero sin el cons, ¿vale? Correcto. Porque la D no te deja, no tiene el vector. No, la D está mal definida porque no tiene vector y la otra no tiene ni pies ni cabeza. A ver, el 5-9, venga. ¿Qué os parece respecto a la sentencia asterisco P es igual a P siguiente más 1? ¿Qué os parece? Que es incorrecto. Lo mismo que hablamos aquí. Es correcto cuando el siguiente es tipo integer. Sí, lo malo es que mal puede ser así cuando estás definiéndolo como una lista dinámica y el siguiente elemento de una lista dinámica o es null, con lo que null más 1 es error, o es un registro y no puedes sumar lo mismo de antes, no puedes sumar a un registro un 1. Claro. No, si estoy de acuerdo contigo. El tema es que hay que saber que P, flecha siguiente, resulta que es un campo de un campo de otros campos, de otra serie de campos. ¿Vale? Entonces tú no puedes sumar, son tipos incompatibles. Vale, venga, y la última ya. Os dejo la última para después de cenar. Venga, a ver quién dice la última. A ver, quién es el Lumbreras que ahora en medio minuto... El tipo numerado del 0 al 10. Eso está bien. Define todos los números que hay del 0 al 10 en ese dentro de ese tipo numerado. Luego defino un tipo vector. El acceso al elemento 10 es incorrecto, porque solo van del 0 al 9. Claro. Sí, es el A. El acceso al elemento 10 es incorrecto porque los vectores van del 0 al n-1. Bueno, ya acabamos el tema, el 5 también. Próximo día. Vamos a dar. El próximo día es día 10. Bueno, pues el próximo día os voy a dar. ¿Sabéis por qué os lo voy a dar? Porque el último día voy a tener. Vamos a hacer. El siguiente día voy a daros las 2 horas para dar. Y como va a ser bastante práctica la clase, vamos a dar tipos abstractos de datos. No es tan conceptual como esto, ¿eh? Es decir, el tema más conceptual, lo conceptual acabó ahora. El otro es saber ya manejar todas estas herramientas haciendo módulos. Voy a daros eso, más bien eminentemente práctico. Lo voy a hacer seguramente con un ejemplo. Ya miraré a ver qué ejemplo se me puede encajar mejor. Porque la última clase, la de antes de Navidades, que creo que es la última ya, la del 17 o por ahí, la primera hora yo os voy a plantear un problema en las que os voy a dar los pasos a seguir. Y en la segunda hora lo vamos a hacer tipo examen. Vais a acabar vosotros el problema, me lo vais a hacer el código tipo examen, ¿eh? No da punteros ni nada. No, de punteros no va a ser de punteros. No va a ser de punteros. Punteros se acabó con lo de punteros se acabó con lo de hoy y con cuestiones. Es decir, en los últimos, me parece que hay otros 2 cuestionarios más. Uno lo haremos incluso, yo creo que los 2 cuestionarios que quedan los vamos a hacer ya después de Navidades, para que los trabajéis vosotros en Navidades. Y ahí hay más de punteros, hay más cuestiones de punteros. Yo creo que el concepto ha tenido que quedar bastante claro con lo de hoy, porque hemos dado esto y luego hemos hecho un cuestionario casi entero de punteros. Muy bien, venga, hasta luego. Una pequeña pregunta. En las prácticas que se van a entregar, a la hora de hacer las 3 prácticas,
¿se supone que hay que utilizar solamente los temas a los que hace referencia? ¿O es indiferente? No, es indiferente. Con tal de que... Yo sé que se puede llegar de 40.000 formas a hacer todas las cosas. Sí, hombre, cuanto más sepas, más herramientas tienes y igual más fácil lo haces. Pero el primero y el segundo no tienen tampoco mucho